Bueno, este es un ejercicio que hicimos esta noche. En mi mente traía a otras dos hermanas, pero no las vi. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Nombro a dos hermanas que tienen capacidades, ¿cierto? Todos ustedes tienen capacidad, hubiera podido pasar a cualquiera. Bueno, vamos a mirar un momentico el libro de Efesios. Y vamos a mirar un poquitico lo que es la parte del contexto histórico, ¿listo, hermano? Porque ya hoy es la última clase de Efesios, ¿listo, hermano? Entonces quiero que traigan a la memoria todo el libro de Efesios, ¿listo, hermano? El libro de Efesios es como una joya, ¿cierto? En un anillo. Como mirando si fuera el Nuevo Testamento el anillo, pero la piedra central sería el libro de Efesios. O sea, todos los demás libros, no que no sean importantes, ¿cierto? Sino que Efesios es como una joya ahí en las cartas paulinas. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? ¿Me doy a entender con la figura? O sea, Efesios es supremamente importante. Los invito, que los que no estuvieron estudiando los jueves, pues que inicien nuevamente en los devocionales personales. Y como cada uno de ustedes debe hacer un día en su casa, lo que se llama altar familiar, pues háganlo con Efesios. Empiecen con Efesios y van estudiando Efesios. Es un libro que merece que nosotros lo aprendamos, que lo leamos, que lo tengamos en la mente, en nuestro corazón. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Bueno, entonces el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo. Una de las cartas que él escribió desde la prisión. Fueron 4 que escribió desde la prisión. Entonces, la primera fue Efesios, la segunda Filipenses, la tercera Colosenses. Apunten eso. Y la cuarta, la carta del perdón, Filemón. ¿Listo? Esas fueron esas 4. Y todas las 4 figuran con el año número 62 de su escritura. ¿Listo? Que nos va a servir muchísimo. Entonces, aprendan eso, hermano, que ustedes no tengan solamente que cuando van a mirar de Efesios, ¿y en qué fecha fue que escribió? Esperen tantico, voy a buscar la agenda. Pero la agenda la tengo en la casa. Y voy y la busco en la casa, pero no, me la quitaron de aquí donde la tenía. Y ahora se me perdió, no consigo la agenda, ¿cierto? Esa es otra cosa que quería también, que ustedes la agenda que se les da a principio de año, deben traerla a la iglesia y llevarla a la casa, colocarla no en cualquier lado, sino en el lugar donde va la Biblia también va la agenda, para que cuando nos vengamos para culto, vengamos con agenda. ¿Está claro? Todos con agenda. ¿Listo, mis amados hermanos? Para apuntar. La agenda que se da no es para, para otros fines, sino solo para la iglesia, ¿cierto? Para ustedes apuntar, que tengan aquí cómo copiar, luego en la casa estudiar acerca de los textos. Entonces, miramos que Efesios es un libro que está dividido en 2 partes. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 es doctrinal. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 es la parte práctica. ¿Listo, hermano? Y entonces vamos hoy a mirar la última parte, ¿cierto? Porque en la última parte de Efesios, capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 21 al 24. ¿Listo, hermano? Entonces, esa sería la estructura, del 21 al 24. Leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que también vosotros, ese vosotros sería, ¿cuál iglesia? La de Éfeso. Para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, Pablo quería que los de la iglesia de Éfeso conocieran
los asuntos de quién, de Pablo. ¿Los de Éfeso sabían que Pablo estaba preso? Sí, sí, pero Pablo no se avergonzaba de estar preso. Él no mandaba tapar y decir, por favor, que los de Éfeso no sepan que yo estoy preso. Porque es que Pablo no había robado, no había matado, no había hecho algún homicidio, ¿no? Ni había violado, sino estaba preso por causa de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Del causa del Evangelio. ¿Listo, hermano? Entonces, la iglesia de Éfeso sabía. Entonces Pablo les dice, bueno, quiero que la iglesia de Éfeso sepa mis asuntos. Pero Pablo no escribe diciéndole, por favor, que se acuerden de que estoy necesitado de plata, por favor, que, cierto, que me mande el cepillo, crema y todas estas cosas para mí. No, él no se enreda con eso porque eso no es lo necesario para Pablo. Note que como Pablo nos enfoca en algo muy importante. Dice, para que también vosotros, o sea, los de Efesios o Éfeso, sepáis mis asuntos, los asuntos míos, cómo yo estoy acá. Ahora, Pablo estaba en la cárcel, pero no estaba derretido, ¿cierto? Estaba fortalecido en el Señor, ¿listo? Y esto nos da a nosotros entender que cuando estamos en las pruebas, en las necesidades, en las situaciones familiares que vienen a nuestra vida, ¿cierto? Esas situaciones familiares que nos bajan y nos sientan en el piso, ¿cierto? Entonces, que no nos derritamos ahí, sino al contrario, nosotros estamos fortalecidos. ¿Por qué? Porque aunque vengan ríos, aunque vengan lluvias, aunque vengan tempestades, ¿cierto? Nosotros tenemos fundada nuestra casa sobre la roca eterna de los siglos. ¿Listo, hermano? Entonces, Pablo dice para que sepáis también vosotros mis asuntos y lo que yo estoy haciendo acá. O sea, no estoy derretido. ¿Qué estaba haciendo él allá en la cárcel? Ahora ya estaba como listo para la muerte porque estaba preso y ya le anunciaban que él iba a morir. Entonces, y lo que yo estoy haciendo, o sea, él no se quedó allá derretido o acabado. Todo os lo hará saber, ¿quién? Tíquico. O sea, Tíquico era el mensajero, pero no se queda en ser mensajero nomás. Este era un hermano que era muy importante. Ahora, tengo que decirles, este hermano era muy importante, ¿cierto?, en la obra del Señor. Esto no quiere decir que para ser importante yo tengo que ser lo más mencionado. No, note que son 5 veces que en la Biblia lo mencionan, pero no lo mencionan como un hombre encumbrado, ¿cierto? Con un hombre que es infalible en la iglesia, no. Hago todo. Esto lo hará saber también Tíquico. Ahora vamos a mirar qué dice de Tíquico. Hermano, ¿cómo lo dice Pablo? Hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Quién está dando testimonio? Pablo. Eso es lo que tienen que usted ahora aprender, hermano. ¿Quién debe dar testimonio mío? Ah, mi esposa, sí, muy bien. Mis hijos y la iglesia. ¿Listo? Mi esposa, ¿por qué? Porque es mi esposa. Es la que vive conmigo. Mis hijos, porque también están ahí en el primer círculo. Y la iglesia que está como en el segundo anillo, ¿cierto? Entonces, yo no puedo o no debo yo recomendarme a vosotros. No puedo dar mi testimonio. Hermano, note, no puedo dar mi testimonio. Por esa razón muchas veces, hermano, yo tengo un testimonio. No, Señor. Hermano, es que yo quiero dar un testimonio que es supremamente importante mi testimonio. No, Señor.
otros deben dar el testimonio suyo. ¿Listo? Si fuera por testimonios aquí, no estarían sino todos los domingos 3 o 4 testimonios de hermanos. Y entonces se quedaría por fuera, póngame a Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que fiel. El que sirve es el testimonio de Jehová, no el testimonio mío, de que yo antiguamente mataba, comía del muerto, ¿cierto? No, ese testimonio no sirve, ¿cierto? Una cantidad de cosas que yo hacía estando muerto en mis delitos y pecados. No, lo que sirve es la ley de Jehová, porque la ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. Y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Entonces note, ¿qué testimonio sirve? El de Dios, ¿listo? Y si acaso alguien, otra persona es el que debe dar testimonio de mí. No yo pararme cada domingo, o cada 6 meses, o cada año. Bueno, hoy en enero voy a dar mi testimonio, porque hace un año lo di, y entonces hay unas personas nuevas, voy a dar otro testimonio mío, para que ellos conozcan que yo soy el Superman de la iglesia. ¿Cierto? ¿Está claro? No, hermano, aquí no necesitamos héroes. El héroe es Cristo. ¿Viste o no? O sea que usted, por más de que usted trate de brillar, no seremos capaces de brillar, porque aquí hay una luz que es Cristo. ¿Viste, hermano? Entonces, es el que tiene que brillar. Entonces acá dice, de parte de Pablo dice que él era Tíquico. A ver, aprendámoslo. ¿Qué era Tíquico? Un hermano amado por Pablo. Pero no solamente por Pablo. Las congregaciones donde Tíquico iba lo amaban. Y ahora dice, y es fiel ministro. ¿Listo? Ahora, Pablo, ¿por qué dice que él es fiel ministro? ¿Será cierto que uno puede ser fiel ministro solamente porque una persona lo conozca? Sí. Tiene razón el hermano Santini, porque Pablo lo conocía. ¿Cómo era que él era fiel ministro? Y entonces, ahora pregunto, ¿qué es ser un fiel ministro? Por el servicio, califica, es un buen ministro, por lo que hace en la iglesia, un fiel ministro. ¿Y qué más? Por sus acciones, ¿cierto? Y su comportamiento, pero me da falta lo principal, porque él ministraba la palabra del Señor, eso es lo principal. Porque Pablo lo conocía, que era un hombre que lo que decía y hacía era de acuerdo a la palabra del Señor. Eso se llama ser un fiel ministro. No que se paraba a embolatar la gente en las iglesias o hacer cosas que no convienen, ¿cierto? No, era un fiel ministro en el Señor. Por eso vamos a ver las 5 partecitas, las 4 que nos faltan, cómo era este hombre. Entonces aquí nos dice que era fiel ministro en el Señor. Versículo número 22. El cual envié, ese el cual es ¿quién? Tíquico. El cual envié, o sea, Pablo lo envió a vosotros. ¿Ese vosotros quién es? La iglesia de Éfeso. Ahora, el propósito, para esto mismo. ¿Qué es? Para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, ¿cierto? A nosotros, los que estaban allá en Roma, que consuele vuestros, ¿qué? Corazones, porque la iglesia allá en Éfeso estaba muy dolida, afligida, porque a Pablo lo tenían preso. Y entonces manda a Tíquico, que era un fiel ministro, para que les hablara y les contara
cómo Pablo estaba trabajando allá en Roma, ¿listo, hermano? En Roma, en la cárcel, ¿listo? ¿Qué es lo que está haciendo en la cárcel? Y entonces que no siguieran más tristes, sino que dijera, no, el que está preso es el cuerpo, pero el espíritu está libre. No sé si me da a entender. Pablo estaba preso en el cuerpo, estaba allí, pero él no estaba preso en el espíritu, pero había otra partecita que no estaba preso. La palabra de Dios no estaba preso, porque Pablo estaba predicando el evangelio. Pasemos un momentico para mostrarles a ustedes qué más hacía Pablo en la cárcel. Hechos, que es el libro histórico. ¿Ya todos saben que Hechos es el libro histórico? Bueno, entonces, Hechos capítulo 28, versículo 30. 28 es el último capítulo, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. O sea, Pablo de su platica sacó para pagar un arriendo porque le dieron casa por cárcel y recibía a todos los que a él que venían. Entonces, esto lo sabía quién. No, pues Pablo sí, pero Tíquico. Y esto es lo que él va a contarles a ellos. ¿Qué les va a contar? Bueno, Tíquico llegó allá a la iglesia de Éfeso y le dijo, vengo tan preocupado, con mi corazón partido en 1000 pedazos, porque Pablo está en un rincón allá y está flaco, se lo pasa llorando y está como loco diciendo que lo saquen de allá y lamentándose. ¿Eso era así? No. Entonces, ahora pasemos al siguiente versículo. ¿Qué hacía Pablo allá? Predicando el reino de Dios. Estaba preso, pero estaba predicando el reino de Dios. ¿Está claro? Por allá en el Antiguo Testamento hay una parte que dice, de la debilidad salió fortaleza. ¿Cierto? Allá, de la debilidad que estaba viviendo Pablo, sí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor, ¿qué? Jesucristo. O sea, Pablo estaba derretido en la cárcel, estaba muy enfermo de la cabeza, no, estaba fortalecido en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, vivía andando en el Espíritu, mire, cerca del Señor Jesucristo y abiertamente y sin impedimento. O sea, él estaba haciendo la obra. ¿Listo, mis amados hermanos? Vamos a ver otra partecita de Tíquico. Y entonces lo vamos a ir a Colosenses 4:7. Colosenses, que es la otra carta, capítulo 4, versículo 7. En el verso 7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber ¿quién? Tíquico, amado hermano y fiel ministro, repetido. En la carta de los Efesios le escribe que Tíquico era fiel ministro y que era un hermano ¿qué? Amado. O sea, eso lo tenía Pablo bien metido y por eso cada vez que escribía hablaba de él, ¿cierto? Listo. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Listo. Ya tenemos una idea cómo es Tíquico. Listo. Pasemos ahora a otra partecita. Sería Tito 3:12. Tito 3:12. Tito está después de Timoteo. Tito 3:12. Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí
he determinado pasar el invierno. ¿Cómo lo vemos ahí? Les dice, cuando yo envié a Artemas, que era otro ministro, Pablo, ¿ah? Bueno, por eso, Artemas, a veces mandaba Artemas, o puedo mandar a Tíquico, ¿cierto? Dice Pablo, yo voy a enviarlo a la iglesia donde ustedes están. ¿Para qué? Para que se queden allá predicando y entonces vengan a donde yo estoy. Apresúrate a venir a mí. ¿Listo? En Nicópolis. Porque allí he determinado pasar, ¿qué? La parte del invierno. Entonces, note, él está dando ya la parte de las instrucciones. Esta parte que estamos leyendo son instrucciones personales, que es las que esta noche estamos viendo. Porque esta noche estamos viendo del capítulo 6, del verso 21 y 22, son instrucciones. Y 23 y 24 ya son las bendiciones que Pablo les da. ¿Listo? ¿Lo copiaron bien o no? A ver, ¿cómo es? Del capítulo 6 de Efesios, les coloquen 21 y 22. No. Instrucciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Listo? Sí. ¿Son qué? Instrucciones o recomendaciones. ¿Listos? Entonces ya miramos a Tito 3:12. Ahora nos vamos a la segunda carta de Timoteo 4. Segunda carta de Timoteo 4, versículo número 12. 12 también. A Tíquico lo envié a dónde. Y cuando él mandaba a Tíquico a Éfeso, ¿para qué era? Llevara las instrucciones, se quedara en la iglesia y entonces Timoteo saliera para donde estaba Pablo. ¿Listo? O sea que, note, Tíquico era un ministro del Señor, pero no cualquiera. ¿Qué era? No, ministro, en cuanto a fiel ministro. ¿Y cuál es la característica del fiel ministro? No, no porque hay muchos hombres inteligentes y no son ministros. No, ¿cuál es la característica de un fiel ministro? Que no se movía de la palabra. No se me vayan a meter otras cosas, es que era fiel a la palabra. Entonces, vamos a mirar otra partecita de Apocalipsis capítulo número 3, verso número 7. Empecemos ahí. ¿De cuál iglesia estamos hablando? Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, o sea, Cristo es el santo. El verdadero es Cristo. El que tiene la llave de David es Cristo. El que abre y ninguno cierra, ese es Cristo. Y el que cierra y ninguno abre, ese es Cristo. ¿Listo? Usted no puede tomarse los atributos, ¿no? Repito, usted ni yo podemos tomar esos atributos. ¿Por qué les digo así? Porque he oído hermanos diciendo, cierro puertas ahora en el nombre de Jesús. U ordeno que se abren puertas para mi nuevo empleo. Ah, usted ahora es Cristo. ¿Que está dando órdenes? No. Las puertas se abren, pero hay unas características para que se abran. ¿Listo? Vamos a mirarlas en el verso número 8. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce las obras? El santo, el verdadero, Cristo. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, ¿qué?
¿Y por qué colocó una puerta abierta? Porque conoce las obras del individuo, ¿listo? De la persona. En este caso está hablando de la iglesia. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esa es la única iglesia que dice que le puso una puerta, ¿qué? Abierta. La cual nadie puede cerrar. Note, nadie puede cerrar. Usted no puede cerrar puertas ni abrir puertas. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿quién? La iglesia de Filadelfia, has guardado mi. Entonces, esto es ser un ministro fiel, que guarda la palabra, que dice lo que el texto dice. A ver, el ministro fiel dice y hace lo que el texto bíblico dice. Ojo con esto, los ministros falsos dicen lo que a ellos les parece del texto. Entonces se llama subjetividad. O sea, ¿por qué? Porque es lo que el sujeto vio y él quiso decir eso, lo personal de él. ¿Listo, hermano? Entonces, no debe ser así. El ministro fiel hace y dice lo que el texto dice. Eso se llama un ministro fiel. No lo que le parece. ¿Listo? Ni tampoco alegorizar. Hoy en día tenemos una cantidad de predicadores que alegorizan. Es prohibido alegorizar, digamos. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las dos características de la iglesia de Filadelfia: guardar el nombre de Cristo y has guardado, que quiere decir, ha cumplido mi palabra. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Sigamos acá. Iba a hacer una pregunta, pero sí se la voy a hacer. La Biblia dice, ahora yo la pregunta es, no levante la mano, ¿no? La Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos, no todos. Cuando dice algunos es no todos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, es una costumbre de algunos. Pero esa costumbre de algunos es lo que no están guardando la palabra. Porque la Biblia me enseña es que nos congreguemos. ¿Por qué Dios quiere que nos congreguemos? Porque Él quiere que usted aprenda la palabra y sea obediente a Él. Entonces, si no estamos congregándonos conforme la Escritura dice, ¿será que estamos guardando la palabra? No levante la mano, usted desarrolla eso en su vida. ¿Listo? Bueno. Entonces ya encontramos que Tíquico fue a Éfeso, ¿no? A hacer un reemplazo a Timoteo. Y terminamos en Efesios 5:21. ¿Alguien me puede dar las 5 citas? Hechos 20:4, Colosenses 4:7, Tito 3:12, Segunda de Timoteo 4:12 y Efesios 6:21, donde empezamos. Ahí están, ¿listo? Entonces continuamos y estamos en la parte del verso 21 y 22. El verso 21 y 22 son las palabras de recomendación. ¿Son palabras de qué? Entonces, las palabras de recomendación, vamos a ver, ahora ya tienen ustedes palabras de recomendación, punto 1, palabras de bendición, punto 2. Y entonces ahora vamos a oír cuál es la recomendación de Efesios. ¿Listo, hermano? Miremos la recomendación. La recomendación es, leamos el texto, volvamos al 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Está recomendando lo que Tíquico va a hacer. Y Tíquico es hermano amado y es fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros propósito para esto mismo. ¿Para esto mismo qué? Para que sepáis lo tocante a nosotros, a ustedes, nosotros es ustedes y a mí. ¿Listo?
Y ya sabemos que Pablo estaba allí, era fortalecido en el Señor, con el poder de Dios, ¿cierto? Eso es lo que se llama estar llenos del poder de Dios. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros O sea, que Tíquico iba a consolar los corazones ¿de quién? De la iglesia de Éfeso. ¿Listo, hermano? ¿Y cómo los consolaría si era fiel ministro? Con la palabra. Porque es la palabra la que conforta el corazón. Porque la palabra sí puede llegar hasta el alma, hasta los tuétanos, hasta el espíritu, ¿cierto, hermano? La palabra sí puede llegar allá. Es la palabra la que consuela. ¿Estamos, mis amados hermanos? No es el pastor el que consuela, es la palabra. Pero Tíquico era un fiel ministro, lo sabía hacer. No sé si me estoy dando a entender. Versículo 21, versículo 22, son las ¿qué? Recomendaciones que está haciéndole a la iglesia de Éfeso. Que reciban las instrucciones, que reciban ¿a quién? A Tíquico, que es un hermano amado, yo lo amo, y aparte de eso es un fiel ministro. Listo, ¿qué nos dará, qué nos querrá enseñar el Señor a nosotros en esta noche? Que tenemos que ser fieles también en la palabra. Si queremos ser ministros fieles, entonces ministros fieles a que use corbata los domingos. ¿Cierto? ¿Eso es fidelidad? No, eso no tiene nada que ver si se pone o no se pone corbata. ¿Listo? Entonces, pero la fidelidad de un ministro es que él, lo que la palabra dice, eso es lo que hace. En eso se basa la enseñanza del fiel ministro. Y ahora pasamos a la parte de las bendiciones. De la parte de las bendiciones sería del versículo 23 y 24. No sé si ustedes lo pueden lograr colocar así. Uno, instrucciones. 2, bendiciones. O sea, estamos editando, quitándole palabras y colocando solamente 2 palabritas. La primera es, ¿qué? Recomendaciones, o como dijo el hermano Richard, instrucciones, ¿cierto? Y la otra es bendiciones. Bendiciones del 23 al 25. ¿Qué dice del 23? Paz sea ¿a quién? Note, la paz será ¿para quién? Pues los hermanos. La gente del mundo no va a tener paz. ¿Por qué? Porque la paz es de Cristo. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, aprendamos, hermanos, la paz la tenemos nosotros. Y les tengo una propuesta mejor esta noche. Porque el Señor dice que Él es la paz para nosotros. Tenemos que estar dentro del cuerpo de Cristo. Fuera del cuerpo de Cristo, pues no habrá paz. Porque fuera del cuerpo de Cristo estaremos en el mundo. Pero la propuesta mejor esta noche es que Dios dice que Él nos puede guardar en completa paz. ¿Verdad? ¿Y cómo hago yo para estar en completa paz? No salga de la casa, hermana Susana, no salga de la casa. Ella puede estar metida en la casa y en la pieza de ella y está arropada con una cobija y de pronto temblando, como nos pasaba cuando estábamos niños, ¿cierto? Que nos asustaban con el coco y entonces nos acostamos y nos arropamos, le metíamos las cobijas debajo de los talones y la templamos y nos de aquí y sudamos ahí y no nos movíamos porque el coco llegaba. Entonces ella puede estar en la casa, pero puede estar en completa turbación. Entonces, ¿cómo hacer para lograr completa paz? Entonces vamos a la palabra. Isaías 26:3. Mire, qué bueno es que la mayoría ya saben el texto. ¿Listo? Entonces, como lo saben, yo ya sé quiénes lo saben, nos toca empezar a pasarlos aquí, a que nos lo enseñen, ¿cierto? Bueno, a ver, tú
ese tú es Dios. Tú guardarás en completa paz. Mira, hermano, qué lindo es estar en completa paz. Así debamos plata. Hay gente que debe lo mínimo y está desesperado, ¿cierto? O no deben y están desesperados por deber. Bueno, entonces tú guardarás en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera, porque es que la palabra de Dios es la que me trae paz. La palabra de Dios es la que me trae seguridad, hermano. Esa es la que me trae bienestar. Yo tengo que ser creyente, creer. Yo voy a estudiar más de la palabra para guardar en completa paz. Una invitación. Me han dejado de asistir los martes muchos. Los martes no están asistiendo los que deben asistir. ¿Y quiénes deben asistir? Toda la iglesia. Toda la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la iglesia necesita aprender. ¿Listo, hermano? Ahora, no tienen excusa. No tuve para la mensualidad, ¿cierto? No pude pagar la parte de la inscripción. No, vengan, hermano. ¿Listo, hermano? Entonces, vamos a ver, devolvámonos a Efesios 23. La paz sea a los hermanos. Entonces, los hermanos deben vivir ¿en qué? En paz. Pero más que en paz, en completa paz. ¿Listo, hermano? En completa paz. Los hermanos. Y aparte de eso, y amor, con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. No es ni el amor del mundo, porque en el mundo hablan mucho del amor, ¿cierto? En el mundo hablan mucho del amor, pero no es el amor del que habla el mundo. Este amor es el amor ágape, que es un amor que tenemos y es el amor de Dios, que Él dio, pero no nos pide nada a cambio. ¿Está claro? No es un amor condicional. ¿Listo? Entonces, es el amor de Dios. El mundo tiene amor, o sea, dicen, ¿cierto? Que están en amor y vemos cómo hoy en día han pervertido la palabra amor. Dos hombres viviendo juntos y ellos dicen, pero si nos amamos, es perversión, eso es inmundicia, eso es satánico, eso es infernal, hermano. Ningún tipo de amor, eso no es amor, ¿viste, hermano? Porque el amor no lo podemos pervertir. El amor es el de Dios, que es amor ágape, ¿viste, hermano? Y cuando se trata de esto es el amor de una mujer, por eso está allá la tsunamita, y el amor de un hombre con una mujer. Es el verdadero amor. ¿Viste, hermano? Ustedes saben de qué estoy hablando. Y de fe. Y esta fe no es una fe cualquiera. Porque hay gente que tiene fe. Fe a la mata de sábila. Fe a la herradura, ¿cierto? Fe, ¿cierto? Al horóscopo. Fe que a San Gregorio. Que fe levantarme por la mañana, pero tengo que tener cuidado que cuando me despierto y me va a levantar, pie derecho. Porque si pongo el izquierdo me va a ir mal. No, ese tipo de fe no es. Eso es una fe pervertida. Eso es agüero, eso es hechicería, eso es brujería. En cambio, esta fe es la fe en Cristo Jesús. Es una fe salvadora. Una fe salvadora. ¿Listo, mis amados hermanos? La fe que es de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y la fe del Señor Padre y del Señor Jesucristo es la fe del Evangelio. ¿Listo? Esas son las bendiciones. La 24 dice, la gracia sea con todos los que aman. La gracia sea con todos los que aman al hermano Gonzalo. No. La fe, la gracia, esta gracia, que sea con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, o sea que no se puede cambiar el amor hacia Cristo. Es puro, no se puede alterar. ¿Listo, mis amados hermanos? Y termina con el amén.
¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, Tíquico era uno de los hombres fieles al Señor, ¿cierto? Era un ministro, ¿está claro? Pero la palabra ministro, pensémosla, M, I, N, I, minis, o sea, lo mínimo, lo mínimo. Esa viene del griego ministrus, ¿cierto? Que quiere decir lo mínimo, ¿cierto? Y quiere decir uno que sirve, ¿listo, hermano? Y uno que sirve, entonces es un siervo de Dios, ¿listo? Pero el siervo de Dios, óigame bien, el siervo de Dios debe servir a Dios y no al ojo. ¿Saben eso, que la Biblia dice eso o no? ¿Sí? ¿Sí saben que dice eso? Ah, los otros no han leído Biblia. Muy poquitos dijeron que sí, los veo convencidos. Entonces, note, el siervo de Dios, ¿cierto? Es el que sirve, pero que no sirve al ojo. O sea, que cuando lo están mirando, eso quiere decir al ojo. Eso está en Colosenses, ¿listo? Para que lean Colosas. Entonces, cuando lo están viendo, y por eso es que en las empresas tienen que colocar el supervisor, ¿cierto? Hoy en día las cámaras, ¿cierto? Entonces, el siervo de Dios sirve porque sirve a la gente como si fuera sirviéndole a Dios. ¿Listo? Y para esto yo traje un texto de Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Aunque allá empieza hablando del amor, pero yo lo voy a tomar para el servicio a Dios. ¿Cierto? Si alguno dice, yo amo a Dios, o yo lo puse, si alguno dice, yo sirvo a Dios, y aborrece a su hermano, o sea, no quiere servirle al hermano. No, yo le hago el favor a Dios, pero a la hermana Patricia, ¿cómo le ocurre? No. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, viene una pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces yo tengo que servir a la gente. En este caso no dice solamente a la iglesia, sino que el texto dice a todos. Porque cuando yo le sirvo a todos, eso se transforma en una lámpara que alumbra en casa a todos. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? Y usted y yo, que estamos en el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser luz que alumbra. ¿Listo, hermano? A todos. ¿Listo, hermano? Por eso no podemos, en la casa donde usted está viviendo, no puede usted seleccionar. Yo le colaboro a estos que son mis hermanos que vamos a la iglesia, pero esto no. ¿Por qué? Porque está lo que está sucediendo en Colombia, polarizando. Acá los mundanos, aparte, y acá los cristianos. Y entonces los que estamos en luz acá, que decimos que estamos en luz, estamos en las mismas tinieblas. Porque no, tenemos que servirle tanto a los de acá como a los de allá. ¿Listo, hermano? Porque el texto dice es a todos los que están en casa. ¿Listo, hermano? No dice que a los cristianos evangélicos. ¿Listo? Entonces, Tíquico, volvemos a Tíquico. Tíquico buscaba, ¿cierto? Él buscaba una plataforma no para brillar. Estoy hablando de esta. ¿Cierto? Que hay personas que buscan, note cómo le cambié el nombre. Plataforma. ¿Cierto? ¿Y por qué le digo yo plataforma? Porque muchos le dicen altar. Pero aquí no hay sacrificios. Aquí no se montan un cordero para quemar, lo que no es altar. ¿Listo? ¿Sí va a entender? Es la plataforma. Entonces, Tíquico no buscaba una plataforma para lucirse.
para brillar, para demostrar que él era importante en la obra de Dios. Él buscaba siempre un lugar donde servir, o una familia donde servir, porque Tíquico era ese, un servidor y un fiel ministro del Señor. Y el fiel ministro del Señor tiene que ser como la fotocopia de Cristo. Y Cristo se acuerda que él le lavó los pies a los apóstoles. ¿Se acuerdan? Ahora, vamos a la historia. ¿Quiénes hacían ese trabajo de lavarle los pies a los que llegaban de viaje? ¿Ah? Los esclavos, los siervos de menor rango. El patrón de la casa o la mujer ama de casa no era la que se ponía a lavarle los pies a los que llegaban, ni el patrón. El patrón ya le había dado instrucciones al siervo y va a venir por acá, va a venir fulano de tal y llega esta noche, y como andaban por caminos polvorientos y no habían botas, ¿cierto?, de caucho ni todas esas cosas, eran muchos descalzos y otros en sandalias, pero llegaban con los pies rajados, sangrentados a veces. Entonces ya el siervo de menor rango era el que ya tenía listo el lebrillo. El lebrillo era un platón, ¿cierto?, de piedra o una parte de piedra, y esa parte, eso le lavaba los pies a los discípulos. ¿Listo, hermano? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pasemos al 21. En el 21 dice que tenemos mandamiento de Él. Y nosotros tenemos este mandamiento de Cristo ahí. ¿Qué mandamiento tenemos de Cristo? El que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Es un mandamiento de Cristo. Usted dice que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro? Tenemos que amarlo. Ahora, la pregunta que de pronto alguno dice esta noche, pastor, defíname a cuál de los hermanos, ¿de la iglesia o los de la casa? Yo le diría a los dos. ¿Por qué a los dos? Porque aquí estamos hablando de Tíquico que amaba a la iglesia, a los hermanos. Pero en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11, me dice que el que no ama a su hermano, o sea, al que es hijo de su mismo papá, dice que ha violado lo establecido por Dios. Póngame ahí Amós 1:11. Porque esto también es, porque a veces, hermanos, decimos que somos creyentes, ¿cierto? Y tenemos hermanos y a veces decimos, no, yo a veces jamás, de aquí en adelante no le vuelvo a hablar. Ni el día de mi muerte lo perdono. Entonces Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Hermano, ¿y de eso habrá en la iglesia? Sí. Sí, porque somos humanos. Entonces, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo. Aclaratoria, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto, ¿qué? Y en su furor lo ha robado, ¿cuándo? Siempre lo robaba, ¿cierto? Y perpetuamente ha guardado el rencor. Note, no podemos guardar rencor perpetuamente con alguien de nuestra familia o hermano mío y que me ha hecho mal, no podemos guardar rencor. Lo que tengo que es como protegerme, ¿no? No, ahí no dice que alejarme. No, es estar ahí con él, pero es blindarme a no caer en los mismos errores anteriores. Ustedes no sé si me entienden. ¿Sí me va a entender? ¿Está claro, mis amados hermanos? Bueno, ahora quiero darles un texto acá, porque dice, porque persiguió a espada a su hermano. Voy a llevarlos para que aprendan algo más, al contexto original de ese pedacito. Persiguió a espada a su hermano. Les colóqueme Génesis 27:41, es el contexto original de ese pedacito.
para que ustedes vayan aprendiendo más ahí. ¿Listo? Y aborreció Esaú ¿a quién? A Jacob. Los descendientes de Esaú son Edom y los descendientes de Jacob son Judea. Y aborreció Esaú ¿a quién aborreció? A Jacob, por la bendición con que su padre, ellos dos son hermanos, le había bendecido. Desde allá los hermanos están peleando por las herencias. Esta es una herencia. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, esa herencia. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré ¿a quién? A mi hermano Jacob. Y como usted no tiene sueño para irse, entonces póngame 28:10. Y ahí terminamos. No, yo quisiera seguir con ustedes enseñándoles, pero ustedes tienen una medida de llena y tengo que dejar para otro día, ¿no? Listo. Salió pues Jacob de Beerseba. Ahora entendemos por qué salió Jacob. ¿Por qué él salió de allá? Porque le iban a dar puñal. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, mis amados hermanos, entonces encontramos en el texto de hoy que termina, porque a veces uno dice, en estos 4 versículos, pero ¿qué era lo que el Señor quiere enseñarnos? ¿Cierto? ¿Qué será? ¿Cierto? O como, voy a colocar un ejemplo, como cuando a uno le sirven un hueso de cola de buey. ¿Conocen los huesos de cola de buey? Y se los sirven a uno ahí en el plato y dicen, Dios mío, ¿y esto qué le saco? ¿Cierto? ¿Qué le saco a esto? Y uno empieza a comer la carnecita que está por fuera y, bueno, ya se acabó eso. No, tiene que sacarle más y conseguirse un cuchillo puntudo y sacarle la carnecita por dentro. Y después de que ya le saque todo lo por dentro, entonces chupa uno el hueso. ¿Listo? Bueno, colóquense en pie, hermano. Así hay que hacer con los textos. ¿Listo, hermano? Estaban que se dormían muchos, ¿no? ¿No? ¿Nada? Bueno, yo sé cómo despertarlos. Oramos al Señor, hermano. Padre, en esta noche te doy muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Señor, en tus manos preciosas, entrego, Señor, la iglesia. Y te pido con todo mi corazón que tú te glorifiques de una manera muy especial. Señor, gracias por habernos enseñado tu palabra. Al menos hemos aprendido hoy que es un fiel ministro del Señor, que es el hombre que está fiel a tu palabra, pero que es siervo del Señor. Ahora, Señor, yo te ruego, hazme un fiel siervo del Señor, que guarde tu palabra, que nunca niegue el nombre de Cristo y que pueda servir a mis hermanos. Ayúdame, Señor. Es difícil que yo lo sea sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero por favor, ayúdame. Quiero ser un fiel ministro tuyo. Y quiero que mis hermanos también sean fieles ministros tuyos, Señor. Bendice la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Volvamos a Hechos 24. Hechos 24 es. Hechos 24. Hechos 24. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea. ¿Listo? Quiero llevarlos a los hermanos para que oremos, hermanos. ¿Listo? Vamos a orar los unos por los otros. ¿Listo, hermano?
Entonces, pero quiero llevarlos en un texto para saber cómo eran los hermanos de, porque aquí hay una característica, la mete ahí el Señor, ¿cierto? Ahora, acuérdese que toda la escritura es inspirada por Dios, que todo lo que está aquí, por ejemplo, todo eso, Dios lo está usando, ¿para qué? Para bendecir nuestra vida, ¿cierto, hermano? Que toda la escritura es útil para nosotros. Entonces, por favor, como aquí está Sópater, deberíamos ir al libro histórico. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 10. Me van a decir ustedes cuál era la característica de los de Berea. Vinieron, vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde los enviaron? Hasta Berea, porque los iban a matar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. ¿Quiénes? Los de Berea eran más nobles. No dice que más ricos, eran más nobles, ¿cierto? Que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, una característica de los bereanos. Recibían la palabra ¿cómo? Con solicitud, primera parte. Escudriñando cada día las escrituras, propósito, para ver si estas cosas eran así como Pablo las enseñaba. Entonces, ¿qué características tenían los de Berea? Eran estudiosos de la palabra y eran receptores. Todo lo que fuera Biblia lo recibían, pero eran muy ¿qué? Críticos. Ellos no tragaban entero. ¿Ya aprendieron que es un hermano de Berea? Que no tragaban entero, que eran muy estudiosos. Ahora, ¿por qué sabían? Porque note que la parte dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, de los de Berea, y mujeres que eran griegas de distinción, o sea, de alcurnia, dice aquí en Bucaramanga, ¿no? O de la highlight, ¿listo? Mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Está diciendo que pocos hombres? No es no es la palabra que usted está pensando. La esposa le dice a usted es un poco hombre. No es esa palabra, ¿no? Eran pocos hombres, o sea, número. Sí, o sea, número. El 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, dijeron, ¿Pablo está allá? Ay, Dios mío. Por Pablo. ¿Listo? Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. O sea, escápese para el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? ¿Y quién estaba reemplazando a Timoteo? Tíquico. Él estaba en una correría con Pablo, pero ¿quién lo estaba reemplazando? Un amado hermano fiel ministro. ¿Listo? O sea, que la iglesia le dejaban encargado y él era muy responsable. Oramos al